Hola, buenas tardes. Soy Raquel Muñiz Salazar, pertenezco al grupo 7 y voy a presentar la matriz de indicadores que pertenece al trabajo final del curso de diseño y evaluación de programas de salud. Esta matriz de indicadores es del municipio de Los Álamos, a donde nos hicimos referencia. El objetivo principal de este trabajo es el de contribuir a disminuir el riesgo de la mortalidad en menores de 5 años. Para ello, el indicador que se estableció fue la tasa de mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles en menores de 5 años. Para esto vamos a determinar el número de muertes por enfermedades inmunoprevenibles en niños menores de 5 años por 100 entre el total de nacimientos en la población del municipio de Álamos en un año específico. El propósito para poder lograr este objetivo es el de aumentar la cobertura del esquema de vacunación completa en niños menores de 5 años y para ello se estableció el indicador para determinar el porcentaje de niños menores de 5 años con esquema de vacunación completo en este municipio. El indicador que nos va a servir para poder determinar esto es medir el total de niños menores de 5 años con esquema completo entre el total de niños menores de 5 años vacunados del municipio de Álamo por 100. Se establecieron dos componentes. El primero es el incrementar el número de campañas de promoción de la importancia del esquema completo de vacunación y el segundo es el incrementar el volumen de dosis aplicadas a menores de 5 años en este municipio. Para ello, el indicador del componente 1 es el porcentaje de campañas informativas del esquema de vacunación realizadas por centro de salud en este municipio y se va a medir de acuerdo al número total de campañas informativas realizadas entre el total de campañas informativas programadas por centro de salud. Para el componente 2 es el indicador es el porcentaje de dosis aplicadas a niños menores de 5 años y la medición es el total de dosis aplicadas en total de dosis programadas. Las actividades que se establecieron dos actividades por cada componente. Para el componente 1, actividades realizar planes sobre la importancia del esquema de vacunación y el indicador es el porcentaje de asistencia de las familias. El porcentaje de asistencia de las familias con niños menores de 5 años a las campañas informativas, que para esto se va a determinar el número de familias con niños menores de 5 años que asistieron entre el total de familias con niños menores de 5 años por centro de salud en el municipio. En la actividad 2 para el componente 1 es realizar campañas de vacunación. El indicador es el porcentaje en campañas de vacunación realizadas por centro de salud y se va a medir el total de campañas de vacunación realizadas entre el total de campañas de vacunación programadas por centro de salud. Hasta ahorita, para la primera actividad no existen datos anteriores. La primera medición va a ser al finalizar la primera semana y para la actividad 2 del componente 1 se tiene hasta ahorita que son 2 por año y la primera medición va a ser al finalizar el primer mes. La actividad 1 del componente 2 es capacitar al personal de salud sobre el manejo de la red fría y el porcentaje del personal de salud capacitado en el manejo de la red fría por centro de salud es el que se va a utilizar como indicador para esta actividad del componente 2 y el indicador como se va a medir es el número de personal de salud capacitado entre el total del personal de salud responsable de la aplicación de este biológico por centro de salud en el municipio. La actividad 2 del componente 2 es asegurar la distribución eficiente del biológico y se va a determinar el porcentaje de biológicos recibidos que cumplen con los estándares de calidad por servicio de salud y se va a medir de la siguiente manera: número de biológicos recibidos en buenas condiciones por centro de salud entre el número de biológicos enviados desde la parte federal al centro de salud. Para ambas actividades no existen datos y lo que se va a hacer es la primera medición va a ser al finalizar el primer mes y para la actividad 2 es al recibir los primeros biológicos de la campaña de vacunación. En el caso de
del objetivo, se tiene que, como la línea base, lo que se tiene registrado es que existe 1.15 muertes por cada 100,000 habitantes en Sonora en niños menores de 5 años. Esto es para el registro del 2018. Y la primera medición se va a realizar en enero del 2021. Se van a obtener los datos de este numerador, o sea, el número de muertes, a partir de los sistemas estatales de información sobre la mortalidad, y los datos del denominador, que son el total de nacimientos, pues de los sistemas de información estatales, del INEGI. El instrumento de recolección va a ser el reporte mensual de centros de salud y puestos de vacunación. Para lograr el propósito, en este momento se sabe que solamente el 48% de los niños sonados. La primera medición va a ser en enero del 2021. Se va a obtener la información de estadísticas de la población infantil de la comunidad de Álamos, y el instrumento de recolección va a ser a partir de los censos de vacunación que se obtengan de los centros de salud. Para los componentes, el componente 1 y para el componente 2, el componente 1, que es el incrementar el número de campañas, hasta el momento se hacen 2 campañas solamente anuales, y la primera medición para este plan va a ser al finalizar la primera campaña informativa. Se van a obtener, la información se van a obtener a partir de estadísticas de la comunidad de Álamos por medio de la lista de asistencia. Para el componente 2 va a ser el porcentaje de dosis aplicadas a niños, es el porcentaje de dosis aplicadas a niños menores de 5 años. Se sabe que hay 48% de que se aplican las dosis. Se va a hacer la primera medición al finalizar la primera campaña de vacunación. La información se va a obtener de estadísticas de vacunación recolectadas por el centro de salud a través de las cartillas de vacunación, del reporte de vacunación de cada uno de los centros de salud. Para el primer objetivo va a ser anual, para el propósito va a ser de tipo semestral. En el caso del componente 1 va a ser trimestral, y para el caso del componente 2, que es el porcentaje de las dosis aplicadas, va a ser semestral, porque esto lo establece el sistema federal, que son 2 campañas de vacunación anual. Sin embargo, las campañas de promoción para promocionar la importancia de la vacunación se va a estar obteniendo y evaluando estas campañas de manera trimestral. Y pues con ello termino. Ya en las actividades también, la actividad 1 del componente 1 se va a hacer de manera semanal con lista de asistencia de los que vayan a las pláticas. El trimestral va a ser para la actividad 2 del componente 1, que van a ser la lista de niños vacunados y la capacitación del personal que maneje la red fría, y va a ser de manera mensual a partir de la lista de personal de la salud que se esté registrando, que asistan a estas capacitaciones. Y para la última actividad, es cada vez que se reciban biológicos, pues se va a obtener esta información a partir de un formato de evaluación. Muchas gracias por su atención y gracias por la oportunidad de llevar este curso, que aprendí mucho y espero poder ya iniciar utilizar todos estos conocimientos que adquirí. Muchas gracias por sus aportaciones durante todas estas 4 semanas. Buenas noches.